Hola, ¿qué tal, queridos televidentes y personas que nos ven por redes sociales? Hoy con un nuevo episodio de Conexión Mujer. Recuerden que estamos en el canal número 5 Safari de los sistemas de televisión Rural Link, Rural Tech y DigiConnection en la ciudad de Río Negro. Nos pueden encontrar en el local 120 del centro comercial La Convención. Bueno, ahora sí vamos a darle la apertura real al programa, hoy desde un sitio espectacular, desde un sitio donde tú sientes la paz desde que llegas, un sitio hermoso donde nos permitieron realizar este programa muy especialmente para ustedes. Estamos desde el seminario de Nuestra Señora del municipio de Marinilla y con una mujer muy especial, con una mujer que ha sido entregada a Dios desde muy niña y que Dios la ha cogido dentro de sus brazos y nos va a enseñar qué es la presencia de Dios. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Natalia Ramírez Giraldo. Natalia, bienvenida, qué rico que nos estés acompañando. Yo le pagué por la invitación, feliz de poder acompañarlos y sobre todo hablar de lo que más amo, de Dios. Sí, yo creo que es un espacio especial para poder... Y un lugar perfecto para eso. Perfecto, pudimos encontrar esta imagen tan hermosa que nos va a acompañar en este momento y que, bueno, vamos a estar rodeadas de la presencia no solamente de la Virgen María, sino del Señor acá con nosotros. Bueno, Natalia, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Quién es Natalia? O sea, ¿cómo se define Natalia Ramírez Giraldo? Natalia es una mujer fuerte, valiente, inteligente, pero yo creo que la mejor definición que siempre pediré que me den es una mujer apasionada por Dios. Porque en todo lo que hago, en todo lo que vivo, en todas mis acciones, en mis sueños, Dios está presente. Entonces, la mejor definición que podría dar es una mujer que está apasionada por Dios. Eso no es fácil encontrarlo en este momento. O sea, es más bien escaso. Por eso te tenemos acá, por eso vamos a compartir y por eso vamos a compartir también con nuestros televidentes esa experiencia de Dios y que te llena tanto, pero que también las otras personas que nos ven pueden llegar también a sentir la presencia de Dios. Que es algo para todos, absolutamente para todos. Claro. Bueno, Natalia, nos vas a contar un poquito de tu historia, cuando eras pequeña, tu familia, de quién está constituida, cuántos hermanos fueron, cómo ha sido esa parte de la infancia. Ok, vengo de una familia, soy del santuario, una familia conformada por 5 personas, mis 2 papás, mis hermanitos, siendo yo la mayor, 2 hermanos, una niña, un niño. Y bueno, una familia amorosa, llena de, gracias a Dios, de su presencia, porque creo que es el lugar perfecto donde empecé a conocer de Dios, porque papá y mamá siempre nos lo enseñaron. Desde incluso la simple tradición de ir a la Eucaristía, al rosario, la oración en la noche, tan cotidiano, pero que fue poco a poco sembrando esa semilla tan importante para lo que soy hoy. Una familia llena de amor y bueno. Y de unión familiar. Completamente. Porque es que cuando a uno desde pequeño le enseñan, no, es que hay que ir a la Eucaristía, es que hay que orar, hay que rezar el rosario en la noche, eso se aprende en casa y a uno le siembran la semillita. Y que yo creo que son de los recuerdos ahorita más bonitos que uno tiene. Totalmente. Que son de un domingo sagrado, vamos a la Eucaristía. En aquellos tiempos, obviamente, con sus dificultades económicas, pero vamos a tomarnos un cafecito juntos, vamos a compartir, vamos a hablar de las circunstancias, vamos a hablar de cómo están en la escuela, de nuestros intereses, de las cosas que papá y mamá nos podían compartir y siempre esa comunicación, siempre asertiva con papá y mamá y con mis hermanos, obviamente, fue fundamental. Y esa es la unión familiar. Completamente. De eso se trata, de compartir en familia. Puede ser un café o sentarnos a conversar en la mesa y eso es la familia. Bueno, Nati, cuéntanos un poquito de la parte de la infancia cuando estabas en el colegio. ¿Cómo era Natalia? ¿Era una niña alegre, que más extrovertida o cómo eras en el colegio? Bueno, soy la mayor de mi familia, tanto desde mi casa, mayor de los hijos, pero también con mis primos, entonces siempre fue esa niña alegre, líder, la que impulsábamos a hacer un baile, vamos a hacer un juego, vamos a estar aquí allí. De la misma manera en el colegio, en la escuela, paso a la primaria y me lo disfrutaba, vivía primero al principio en una finca, entonces con todos los mismos compañeros, claro, nos fuimos a estudiar al pueblo, íbamos, disfrutábamos, jugábamos en el colegio, luego subíamos a la casa y continuábamos con nuestros juegos y si podría definir mi infancia, alegría. Una sonrisa, felicidad, alegría y compartir con mis hermanitos, en ese caso, mi hermanita que había nacido primero. Ajá.
No, pues o sea, ni se diga más. Pues que uno compartir una finca, yo creo, eso es lo mejor. La felicidad. O sea, cuando uno está niño se degusta una finca, le saca el jugo por donde sea. Cada detalle tiene un significado. Claro, no, total. Bueno, ¿qué era lo que te gustaba jugar? Porque tú eres docente, desde ese entonces eres maestra. Entonces, ¿cómo fue creciendo esa parte de ser maestra? Como lo decía ahorita, yo soy docente, soy profesora y creo que esa vocación nació desde muy pequeña. Si tengo un recuerdo claro en mi vida es que mis juegos siempre eran un libro, cuadernos, lapiceros, juegue a calificar, si tenía oportunidad de tener un tablero, escriba, y si tenía la oportunidad de tener a mis primos, a amigos, se sientan por favor, les voy a dar la clase, y ahí empezó la inspiración. Todavía no sabía obviamente a esa edad, Claro. 7, 8 años que iba a ser docente, pero bueno, yo creo que lo lindo es ver que hasta esos juegos inocentes se vuelven una realidad. Sí, es que yo creo que uno cuando está pequeño es donde empieza como a Abrirse pues, camino. abrirse, claro, y uno va haciendo las cosas sin saber que uno va a ejercer lo que uno está haciendo en el juego. Exactamente. Entonces, pero que a medida que va pasando el tiempo, uno hace el recorder y es un retroceso donde uno dice, uy. Qué significativo, pues, qué o lindo. sea, Lo yo me bonito que es, sí, que era un total. juego y ya ahora es una realidad. Es una Incluso eso lo realidad. valoro mucho cuando estoy en las clases con mis muchachos. Yo decía, un día fue un juego y hoy lo puedo vivir. Hoy Es lo demasiado puedes bonito. vivir. Bueno, tuviste algo muy bonito que de pronto no todas las niñas lo hacen, pero que se puede hacer. Fuiste monaguilla. Cuéntanos un poquito de esa parte, pues porque no es muy normal que las niñas acompañen en una Eucaristía pues a Tiene toda la desarrollar razón, la Dorita. misa. Yo creo que, como les decía ahorita, desde siempre había sido muy cercana a la iglesia, porque mis papás me lo habían enseñado. Y a la edad de 8 años yo empecé a ver unos niños que estaban siempre en la iglesia ayudando. Yo Sí. así le decía. Y empezó esa inquietud. Yo, mami, yo quiero hacer lo mismo que hacen esos niños. Hablamos en aquellos momentos en el santuario, la parroquia del Señor de las Misericordias, con el sacerdote que había en el momento. Dijo, no aún, porque no he hecho la primera comunión, esperemos un momentico. Cuando logré hacerla a la edad de 9 años, empecé a ser monaguilla. Y creo que fue de las experiencias más significativas porque también aprendí a amar la liturgia, entender que la Eucaristía no simplemente era lo que era aburrido para muchos, sino que era también un servicio. No, y La- es aburrido porque a veces los niños, ay, no, qué pereza. Sí. Y a uno como ser humano a veces, uy, no, qué pereza eso tan largo, qué tal Claro. cosa. Pero cuando uno empieza los caminos desde muy pequeño, Y cuando uno lo ve de una manera diferente, porque para mí ya incluso era lindo saber que yo tenía que ir hasta en semana a una Eucaristía, a ese servicio al altar, a estar ahí presente. Y si era hasta incluso en la Semana Santa, cuando las celebraciones son más largas, aún más lo disfrutaba y era como el momento de fiesta. Yo decía, llegó mi momento feliz porque habían más cosas para hacer, cosas diferentes y me lo disfrutaba. Aparte, obviamente, que conté en ese momento con sacerdotes que nos enseñaron mucho, de los cuales hasta el día de hoy le agradezco, y los compañeros que fueron acólitos en ese momento también se volvieron familia y comunidad. sí, cuando uno entra a una comunidad, Y tiene se sus siente- compañeros, se siente uno feliz, se siente amado, entonces uno crea lazos y, o sea, y eso se vuelve muy fuerte y entonces trabaja uno con ellos como de la mano y se siente bien, se siente rico. Acogido. Totalmente. Bueno, ya de esa parte pasaste al bachillerato, cambiaste de colegio y sufriste la parte del bullying, que es tan mencionada en este momento y que pues anteriormente no era como tal marcado, no habían tantas cosas para explicarle a las personas qué es el bullying. Cuéntanos qué fue lo que te pasó, así a modo muy rasgos muy amplios. Rápidamente. Sí, claro. Yo creo que es uno de los momentos que divide mi vida y mi historia en dos. Y yo creo que es la excusa perfecta para haber conocido a Dios. Cambio de colegio, en el santuario, cambio de colegio y obviamente llegar a un colegio nuevo donde todos los estudiantes se conocen, grado sexto, es muy difícil, además de que la mayoría se conocen y recibir a alguien que es diferente es extraño. Entonces, Total. evidentemente eso me pasó, llegó a un grado sexto, todos los compañeros se conocían, venían de colegio juntos y yo no sabía cómo socializar. Aunque toda mi primaria, claro, había sido muy alegre, feliz, una niña extrovertida, la líder, la que organizaba las fiestas, porque me encantaba hacerle fiesta a los profes. Paso al colegio y obviamente empieza esa época de adolescencia y fue como, Dios mío, ¿y yo cómo socializo?
y yo como me relaciono. Llegaste y te chocaste ahí. Todos tienen amigos, yo no encajo, yo qué hago, y empiezo a adoptar una postura de silencio. Natalia igual a silencio. Entonces ese primer grado sexto fue silencio, Natalia empezó a hacer trabajo sola. Si decíamos vamos a hacer trabajo en equipo, qué pena, profe, a mí me gusta trabajar sola. Obviamente era una máscara que yo me ponía para yo decir, venga, es que no sé cómo relacionarme, entonces es más fácil decir, no con nadie. O sea, sí, yo trabajo sola. Ahí termina, todavía no empieza la circunstancia difícil, paso al grado séptimo, supuestamente organizo relaciones con una compañera, nada. Como académicamente me iba muy bien y empecé a ser Eras una la niña excelente. Empecé a ser la niña nerd del colegio, que se usaba ese término aún más en aquella época. Entonces esta muchacha dice, no, esta como le va académicamente mejor, no puede ser mi amiga. Entonces también me deja a un lado. Otra vez paso al grado séptimo sola. Y cuando empiezo el grado octavo es donde empieza la verdadera, podría llamarlo tragedia del bullying, aunque para mí hoy es una bendición que haya sucedido. Y de la nada empiezo a trabajar con unas compañeras, las cuales durante unos largos 3 meses me empiezan a utilizar, como a veces se da. Sacaban buenas notas a raíz de que yo hiciera todos los trabajos, de que yo me esforzara. Cuando yo me di cuenta y analicé la situación, yo, venga, niña, está pasando esto, hablemos, organicemos. Y fue haberme ganado los enemigos de la vida. A partir de ese día, esas niñas me dejaron de hablar, y no solo eso, sino que pusieron todo el salón en contra de mí. Días como vamos a entrar de descanso, se me paraba una al lado de la puerta, yo iba a pasar por la mitad y empezaban a gritarme cosas a medida que yo pasaba. Y cosas que hoy podría decir uno simple, me estoy contagiando de inteligencia, pero uno dice, normal, a mí me dolía, una niña de 13 años. Eso no se hace. Eso Lo que duele. pasa, exacto, eso duele y pues sí queda marcado uno. Para la vida. Para toda la vida que nos pase eso en el colegio. Bueno, vamos a un corte de comerciales, ya sabemos que el tiempo en televisión es muy corto, pero apenas iniciemos la segunda parte, vamos a contar unos tips para que las personas sepan un poquito cómo ven los niños cuando tienen algún bullying dentro del colegio. Listo, nos vemos en un momento, ya regresamos, vamos a unos cortes de comerciales. Bueno, regresamos a la segunda parte con una mujer excepcional que vive entregada a Dios. Ella es Natalia Ramírez Giraldo. Sin embargo, les recuerdo que estamos en Safari, canal número 5 de los sistemas de televisión Rural Link, Rural T y Digiconexión en la ciudad de Río Negro. Bueno, ahora sí, Natalia, vamos a continuar con la historia que empezamos en la primera parte. Bueno, continuando con la historia del bullying, estas chicas empezaron a hacerme la vida imposible y no solo se quedaron con las ofensas dentro del salón, sino que las extendieron incluso a la salida del colegio, delante de todo el colegio. Paso al siguiente grado y ya fue otro chico que de la nada, en una clase, lo recuerdo, fue a pegarme con un palo de escoba, una botella de vidrio. Jesús. Y creo que fueron las únicas ocasiones en las que yo no hablaba, decía ahorita, me levanté y yo dije, no más. No más. Ese día hablé con un docente, me ayudó con la situación, sin embargo, pues mi corazón obviamente ya había sido dañado, destruido y había quedado con una gran inseguridad, especialmente de relacionarme. Me daba pánico, miedo la gente, porque yo decía, todos hacen daño. Claro, porque pues venías de una parte, de la parte de la primaria donde eras líder, donde tenías buenas relaciones y llegar a chocarte en la parte del bachillerato y sobre todo cuando estamos en esa época, en esa etapa de que ni era niño ni adolescente, entonces un preadolescente y eso choca, eso da duro, da fuerte. Entonces ya de ahí, ¿qué sucedió, Nati? Gracias a Dios,
este profesor me ayudó con la situación, la cosa paró ahí, pero ya termino mi bachillerato con muchas heridas. Es ahí donde yo conozco de Dios, porque ingreso a la parroquia con una necesidad profunda de encontrar amigos, realmente una necesidad social. Llego allí con la necesidad de encontrar amigos, de que fuera un lugar perfecto para que pudiera encontrar personas buenas, y es donde me encuentro con la realidad. Un Dios que me amaba por lo que era, por ser inteligente incluso, me salva la vida porque a raíz de esas circunstancias que había vivido, empecé a sufrir silenciosamente sin que nadie lo supiera de depresión. Entonces, al conocer de Dios, Dios me saca de la depresión. Y yo sé que la pregunta es: ¿y cómo sé que era una depresión? Porque salía del colegio, lloraba, siempre quería estar aislada sola, me encerraba en la música y en muchos momentos pensé en que era mejor estar muerta. No intenté suicidarme, pero sí lo pensé y lo consideré como una posibilidad. Por eso mira que esas son las cosas que nosotros como mamá nos toca estar pendiente de nuestros hijos. Así es, y Dorita. más porque tú eres docente y pues también lo ves latente dentro de los niños, pero que cuando uno ve algunos cambios en sus hijos, cuando llegan se encierran, no hablan, se quedan callados, los ven llorosos, no quieren estar con nadie. O sea, es síntomas de pronto de alarma, para que estemos muy pendientes nosotros como mamás y estar muy pendientes de lo que suceda con nuestros hijos para poder evitar esta clase de bullying y de pronto también de ser marcados dentro de la sociedad cuando uno está ya más grande. Bueno, Natica, ahora de esta parte, tú eres teóloga. La teología, nos vas a decir qué es la teología, porque no todos sabemos qué es teología, y por qué decidiste estudiar teología. Bueno, teología es el estudio de Dios y deseo estudiar teología. Al terminar soy normalista superior y cuando termino esa parte digo, es mejor estudiar teología porque había tanta sed en mi corazón por Dios, porque como lo decía ahorita, me había salvado la vida. Entonces yo dije, quiero conocer más para tener todas las herramientas suficientes para que cuando yo le hable a las otras personas, ellos también puedan vivir y experimentar lo mismo que yo experimenté. Y Dios también pueda cambiarle su vida. Entonces, por esa razón yo estudio teología. Generalmente se estudia teología, aquí estamos en un seminario, los seminaristas lo hacen, digamos, los sacerdotes, o a veces incluso las religiosas, pero en este caso la Universidad Católica de Oriente también es abierta a la teología para laicos. No es muy frecuente, pero yo creo que los llegamos a ser aquellas personas que estamos apasionadas por Dios y necesitamos más herramientas para poderle servir de una mejor manera. No, y conocer a Dios, que es que cuando uno aprende a conocer a Dios no es fácil. Bueno, vamos a pasar a otra parte donde me incluyo. Nosotros somos de una comunidad, se llama Corazones en Éxtasis, y bueno, Nata nos va a ambientar un poquito qué es Corazones en Éxtasis. Bueno, Corazones en Éxtasis es una comunidad de amigos y en realidad de familias que he usado, yo creo que mucho esa palabra, apasionados por Dios, porque encontramos como sentido de nuestra vida el servicio a Dios a través de retiros espirituales, de una charla, de una predicación, de una orientación, de escuchar a las personas cuando están viviendo momentos difíciles. Somos personas de La Unión, Marinilla, El Santuario, y simplemente queremos dar un poco de lo que Dios nos ha dado en tantos años que llevamos caminando con Él. Sí, total. Y Natica, me gusta pues que de pronto nos cuentes un poquito, o sea, cuando uno empieza a orar, o sea, es entregarle tanto a Dios, pero verlo como algo tan simple. O sea, orarle a Dios es hablar como si fuera un amigo, no pegarnos de cosas difíciles, de cosas pues completamente a veces atípicas y que de pronto uno quiere adornar mucho, no, es desde la simplicidad de las palabras. Yo creo, Dorita, que a veces olvidamos que Dios es un Dios de lo sencillo. Y creemos que hay que tener un montón de cosas para poder acercarnos a Él, de habilidades o hasta incluso una perfección que no existe y que solo le pertenece a Él. Y en ese ámbito de la oración es lo más sencillo que existe. La oración incluso la define el Catecismo de la Iglesia Católica como hablar con Dios. Yo creo que de las cosas que yo más disfruto en mi día es cuando hablo con Dios. Y hablar con Dios es estar en un momento aquí, cerca de la naturaleza y empezar a hablar con Él. Pero si tengo la oportunidad de estar en una capilla e ir a hablar también nuevamente con Él, contarle ahí mi situación, lo que estoy viviendo,
mi alegría, porque Él se alegra conmigo, el momento difícil, o por qué no, hasta incluso hablarle de mis muchas preguntas que tengo en esos momentos que han sido difíciles, en los cuales tal vez no he encontrado salida. Esa es la oración. No es un montón de ni fórmulas mágicas, ni palabras rebuscadas, sino la sencillez del corazón. Incluso yo creo que las cosas que más disfruto es yo decirle al Señor, hola Señor, y a veces mi lenguaje es, hola mi Dios, hola mi jefe, porque se vuelve un amigo. Total. Se vuelve tan cercano que incluso yo puedo estar en un salón de clase y yo, ay Señor, estos muchachos están como loquitos hoy. Señor Jesús, hazte presente aquí, ayúdame a dar la clase y que se puedan calmar los muchachos. Y en ese instante Dios llega ahí, yo sé que su presencia llega, la situación se tranquiliza, los muchachos empiezan a escuchar de manera más receptiva, porque yo sé que Él, si lo involucro en todo, Él va a estar. Él va a estar y contar pues que nosotros como seres humanos fallamos. Como seres humanos, o sea, nos puede dar de todo, una enfermedad, dificultades como a cualquier ser humano. Lo que pasa es que cuando uno conoce a Dios, o sea, los problemas los hace uno más llevaderos porque Él le ayuda a llevar las cargas a uno. Entonces, a eso los invitamos, a que de pronto se dejen conocer más de Dios, abrazarlo y entregarle su vida. O sea, todos los días dar gracias por todo lo que se recibió. Es en la noche y en la misma noche entregarle el día siguiente a Dios. Yo creo que una tareita de ahorita que siempre les dejo a todas las personas que me dicen, ¿cómo oro? Y yo, sencillo, busca un momento de tu día fácil, en la mañana, en la noche, 5 minutos, y cuéntale lo que está pasando en tu vida. Ya, no necesitas más. Sí. Y a medida que ya vamos a ir caminando con el Señor, vamos a tener oportunidades para disfrutar y el Señor nos va a enseñar a disfrutar de la Eucaristía, del rosario y de los demás momentos. Pero si apenas estás iniciando, saca un momentico, háblale a Él de lo que estás viviendo y yo sé que Él te va a escuchar inmediatamente. Bueno, entonces ahora tenemos una invitación para todas las personas que nos ven de otros municipios y obviamente pues de nuestro municipio de Marinilla. Vamos a invitarlos a un retiro espiritual que vamos a tener acá en el seminario Nuestra Señora de Marinilla. ¿Qué vamos a tener en ese encuentro, en ese momento que vamos a estar con Dios, Natalia? Ahorita el próximo 23 de marzo, aquí en el seminario de Marinilla, vamos a tener un retiro llamado Retiro Espiritual Oasis, que es enfocado en esa cuaresma, pero entendiendo que a veces vivimos momentos de desierto, de angustia, de dificultad, todos los seres humanos, pero Dios siempre está dispuesto a rescatarnos y a volverse ese oasis de nuestra vida. Entonces, es una invitación abierta para familias completas, no solo para adultos, jóvenes, quien quiera asistir está obviamente invitado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ya les pasaremos la publicación con todas las indicaciones y simplemente la invitación es deje que Dios te sorprenda y que haga una obra maravillosa en tu vida. De eso se trata. O sea, si abrimos el corazón a Dios, Él va a estar siempre ahí. Bueno, Natalia, ahora sí vas a invitar a las mujeres a que luchen por sus sueños, que a pesar de las dificultades de la vida uno tiene que levantarse, pararse, sacudirse y bueno, vamos es para adelante y si le abrimos el corazón a Dios, mucho más. Entonces vamos a invitar a las mujeres que nos ven, no solamente pues por redes sociales, sino por el canal, cómo pueden luchar por sus sueños. La invitación es simplemente soñar en grande y tener a Dios presente en cada una de las cosas que hagamos. Si Dios es ese mejor amigo, ese compañero fiel, las cosas se hacen realidad. Obviamente, aunque tengamos miedo, luchemos por las cosas. La vida no es fácil, no es sencilla, pero Dios siempre nos muestra el camino. Y si es necesario esperar en ocasiones, hagámoslo con fe y con seguridad, que Dios no nos defrauda y siempre nos ha dado, y especialmente a las mujeres, esa fuerza y esa seguridad para salir adelante y poder con muchas cosas. Sí, total. De todas maneras, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Esperamos que este programa ha sido pues, de mucho interés para cada uno de ustedes, que les haya traído una enseñanza. Agradecerle a Natalia, pues, que nos acompañó, que estuvo con nosotros y que compartió lo que es Dios en el corazón de cada uno de nosotros, que somos parte de una comunidad y que siempre estamos dispuestos a servirle a Dios. De todas maneras, hasta una próxima. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Natica. Gracias, Dorita. Yo le pague. Chao, hasta una próxima. Hasta luego.